Ricardo Chamorro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado. ¿Viste lo de Notre Dame el pasado fin de semana? Sí, sí, lo he visto, sí. ¿Qué te pareció? ¿Tú sentiste algo de vergüenza? ¿O cuál fue el sentimiento que te invadió cuando viste que ahí no había nadie de España en un acto como este? Bueno, la verdad es que sí que debía haber estado alguna representación porque es muy importante a nivel simbólico, como tú bien has dicho, a nivel de la cultura católica europea, que forma parte de las raíces cristianas de Europa. Yo creo que teníamos que haber estado ahí presentes. No entiendo muy bien lo que ha ocurrido ahí a nivel de protocolo y evidentemente yo creo que teníamos que haber estado presentes. Los reyes de España como mínimo, ¿no? Ricardo, pero te quería preguntar por lo que está ocurriendo en Baleares hoy, que ha habido una ruptura total. Esto del Partido Popular y de Vox parece que está continuamente al límite de la ruptura total, pero es que no hay forma de que se llegue a un acuerdo o de mantener un acuerdo en el tiempo que dure, porque lo de Baleares pone a esta comunidad autónoma al borde quizá de unas elecciones anticipadas. ¿Cómo se rompen tan fácilmente los acuerdos entre el Partido Popular y Vox? Yo creo que se había que Claro, porque la gente dice, Popular. pero bueno, esto es lo que tiene que pasar para que Sánchez no sea presidente, que se entiendan estos dos partidos que no consiguen entenderse nunca. Vuelvo a Digo repetir. lo que piensa el electorado. Bueno, yo creo que el electorado también piensa, primero, que es verdad que Pedro Sánchez tiene que caer, pero tiene que caer su proyecto. Su proyecto ya no es Pedro Sánchez, es Zapatero, y el Partido Popular lo que tiene que pensar, evidentemente, es que si llega a un acuerdo con Vox para derogar la ley de memoria democrática, la memoria histórica, o llega a una serie de acuerdos para los temas de los presupuestos, y luego llega a un acuerdo posteriormente con toda la izquierda para todo lo que ha acordado con Vox, pues tirarlo al retrete, hablando de manera muy dialogante, pues evidentemente se está riendo de aquellos que tú estás comentando que quieren acabar con el proyecto del Partido Socialista, que no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un personaje que tenemos en el gobierno que representa un partido con 145 años de historia y con un proyecto muy claro que quiere llevar a cabo. Es decir, es una persona que tiene claro cuáles son sus objetivos y también lo tenía Zapatero y también lo tenían otros políticos de la historia del Partido Socialista. Entonces, ese juego de que hay que acabar con Pedro Sánchez y seguir al bipartidismo que algunos dirigentes del Partido Popular están vendiendo, nosotros no lo compramos. Nosotros queremos acabar con el proyecto cultural del Partido Socialista Obrero Español, entre los cuales está la ley de memoria histórica y una serie de políticas de la izquierda, y el Partido Popular, en vez de romper con ese proyecto, lo compra. Entonces, si lo compra, pero evidentemente se rompe. La de Baleares es exclusivamente por el tema de la ley de memoria. Exclusivamente por ese Bueno, tema. por los acuerdos que nosotros teníamos y de pronto en un momento dado pues los rompen todos los acuerdos con respecto a los presupuestos y nos han obligado pues evidentemente a romper. Vamos a ver, incluso yo he visto las noticias hoy que también han declarado, digamos, como una asociación a tener muy en cuenta o patrimonio, no sé qué, a la Unión Cultural de Baleares en el Ayuntamiento de Mallorca, ¿no? Es decir, la complicidad del Partido Popular con toda la izquierda y con todo el entramado, digamos, sociopolítico de la izquierda y con todos sus dogmas no puede ser aceptado por Vox. Vox quiere romper con toda esa, quiere dar la batalla cultural, como se está dando la batalla en muchos países de Europa y de fuera de Europa, también en Hispanoamérica, de Occidente en general, y el Partido Popular lo que quiere es ese mantra de volver otra vez al bipartidismo con un partido socialista que está gobernado por un señor que tiene imputada a toda su familia y que además, aparte de ser un corrupto y un autócrata, resulta que parece ser que se le ofrecen pactos, se gobiernan con ellos, se acuerda el Consejo General del Poder Judicial, se acuerda el Tribunal de Cuentas, tenemos a Cándido Conde Pumpido gracias al Partido Popular y luego encima, mediáticamente incluso, se nos achaca a nosotros que rompemos y evidentemente el Partido Popular rompe con nosotros en los acuerdos que tenía en Baleares y acuerda con la izquierda mantener la ley de memoria histórica de igual manera que lo ha acordado también en Castilla y León, de igual manera que todos los acuerdos y todos los avances desde el punto de vista político para romper con el proyecto de esta izquierda revolucionaria que plantea Pedro Sánchez, de romper con el sistema de la transición, de romper absolutamente con todos los consensos, con la unidad de España, con avanzar sobre una confederación. Evidentemente nosotros no estamos en esa línea. Y por lo tanto, pues bueno, también lo dijimos, hay una conferencia de presidentes este viernes, hay 6 comunidades autónomas, bueno, 5 porque realmente el Partido Popular en Cantabria pactó
pactó precisamente con PRC, con el partido de Revilla, que es algo también sorprendente para no pactar con Vox. Y bueno, pues sí, son 11 comunidades autónomas del Partido Popular, de las cuales 5 dependen de Vox para aprobar los presupuestos, pues que hay algunas, como Extremadura, donde el que ganó las elecciones es el Partido Socialista, ¿no? Entonces, nosotros le pedimos en un momento dado, para no romper en esos acuerdos, como lo sabe toda la audiencia que está viendo aquí, que no asumieran las políticas migratorias de Pedro Sánchez, que son absolutamente desastrosas. ¿Pero qué esperan en Vox de esa conferencia de presidentes? Aparte del tema de migración, pero se hablará sobre todo del tema de financiación autonómica. Nosotros... ¿Espera a Vox algo del Frente Común que va a hacer el Partido Popular? Y también algunas comunidades dicen del Partido Socialista, como la de García Paqué, en contra de la financiación singular de Cataluña, que quiere introducir en esa conferencia Pedro Sánchez, a ver qué tal cae. Bueno, ¿Qué espera Vox de ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que llevamos hablando 40 años de los frentes comunes para el tema de la financiación de Cataluña, y al final el bipartidismo lo que ha hecho es constantemente beneficiar a unas regiones que ya son ricas de por sí con respecto a otras, ¿no? Entonces, los teatrillos que haga Emiliano García Paje y que hagan algunos de Frente Común aquí, que se unan con Vox, que le planteamos alternativas en un momento dado, y por lo tanto pues que rompan con este Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es lo que nosotros planteamos y es lo que nos esperaríamos, ¿no? Y se lo hemos dicho así para aprobar los presupuestos en esas 5 comunidades autónomas de las cuales dependen de nosotros. Les hemos dicho que rompan con las políticas de Pedro Sánchez en inmigración y, por supuesto, evidentemente, este mantra, digamos, de la financiación que favorezca la igualdad de oportunidades de todos los españoles, por supuesto que es una cosa que nosotros defendemos desde la Fundación de Vox desde hace 10 años, pero vuelvo a repetir, el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, constantemente, y lo van a volver a hacer, tanto unos como otros, han hecho es ceder en los presupuestos constantemente dinero a comunidades autónomas que son ricas de por sí, que siempre han tenido además un gran volumen de dinero, donde ha habido una burguesía, además, desde el punto de vista histórico, siempre boyante, en detrimento de regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, y no se ha contribuido a fortalecer una nación con igualdad de oportunidades para todos. Por lo tanto, todo lo que digan nos creemos poco. Ojalá en un momento dado hagan ese frente común, impidan ese cupo que plantean los catalanes, que también tendrían que plantearlo con respecto a Navarra y al País Vasco. Creo que esos cupos, evidentemente, quiebran la unidad de España y la igualdad de oportunidades de todos los españoles, y ojalá fuéramos por esa línea, pero del bipartidismo nos creemos poco. Nos encantaría que el Partido Popular se uniera con nosotros en la oposición a Pedro Sánchez y a toda esta deriva en la que se está llevando a la nación española, pero parece que no. Después de lo que hemos visto en Baleares, pues no. Lo que vemos en Castilla y León, que le vuelven a dar ayudas a los sindicatos de clase revanchistas, que mantienen la ley de memoria histórica, que siguen con estas políticas absolutamente negativas desde el punto de vista social y para lo que es la cohesión de la nación, hablando de víctimas de hace 80 o 90 años, reabriendo heridas cuando no son capaces de ir ni siquiera al funeral de las víctimas que hubo hace un mes, y por lo tanto ni siquiera hablan tampoco de las víctimas del terrorismo. También hay que olvidarlas, a las de ETA, porque son socios suyos en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, esto es todo una vergüenza a la que nosotros lo tenemos claro. Hay que oponerse y alejarse constantemente de este Partido Socialista, de este Pedro Sánchez y su gobierno, de golpistas. Esas son las imágenes de hoy que hablabas, Ricardo, de ese homenaje a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Bueno, el que Pedro Sánchez ha soltado una perorata sobre esas víctimas del franquismo, cuando ayer no fue al funeral por las víctimas de la Dana de hace poco más de un mes. Ese es el ejemplo, es decir, es el ejemplo de que evidentemente la izquierda, y esta izquierda además que quiere cambiar la configuración de nuestra nación, quiere también retorcer todas las instituciones, retuerce también la justicia, retuerce la memoria y la confraternización de todos los españoles, sacan esto cuando no son capaces de ir ni siquiera al funeral porque tiene miedo a que le silben en el funeral, porque él es responsable, habiendo habido una emergencia nacional, y no fue capaz de ir ayer. También Feijóo llegó tarde, como se ve en estas imágenes, y nosotros estuvimos representados por la presidenta de las Cortes, Llanos Masó, que representa a todos los valencianos, y estuvo en ese funeral, Vox, pero bueno, es lo que estamos viendo, es decir, Pedro Sánchez es un insulto a las víctimas de Valencia. Yo creo que de unas ideas y de otras, que vean que el señor presidente del gobierno no vaya al funeral un día antes y al día siguiente
con no sé cuántos coches oficiales, con todo su boato y con todo lo que ha ido, se ponga a hablar de unos actos que van a hacer para celebrar la muerte de Franco, es decir, cuando realmente las bases de nuestra transición, lo que hizo es en un momento dado olvidar esa guerra fratricida entre hermanos y mirar al horizonte, mirar hacia adelante, creando una constitución en la cual pues se hizo un indulto general y en un momento dado pudieron venir gente que estaba exiliada porque se tendieron las manos para construir una nación y una democracia nueva, lo está dinamitando todo este señor y encima insulta y escupe a las víctimas de la Dámana, que él tiene mucha responsabilidad de lo que ha pasado ahí porque ya lo hablamos yo creo que la última vez, es decir, el fanatismo climático y todo lo que ellos han llevado a cabo, y luego que es una emergencia nacional donde murieron 200 y pico víctimas de Valencia, pero es que que escupe a las víctimas de la Dana y reivindica a las víctimas de la guerra civil. Efectivamente, ¿no? De la guerra civil, de las víctimas de un bando, porque la guerra civil, evidentemente, hubo bestialidades por ambos bandos. Evidentemente, hay unas circunstancias que deben estudiar los historiadores y las cátedras y las universidades en relación a la historia de lo que ocurrió ahí de manera objetiva, y él quiere imponer por decreto una determinada historia, quiere criminalizar a un bando, y evidentemente eso que se zanjó en la transición, pues lo quiere resucitar mientras escupe a las víctimas de la Dana, por supuesto. Quería hablar contigo también, por último, Ricardo, del asunto de Mercosur, porque esto se nos está pasando un poquito desapercibido. A ti que te interesan mucho también los temas agrícolas, se nos está pasando desapercibido, pero esto es un cambio de primer orden en el comercio. Un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur es un acuerdo de gran calado. ¿Cómo va a afectar a España? A la agricultura, por ejemplo, o a la industria, por ejemplo. Es que es distinto una cosa y otra. Bueno, yo creo que es verdad que los políticos españoles fueron los que impulsaron Mercosur desde el principio. Yo creo que empezó en el 99, creo que fue Manuel Marín, junto a Luis Planas, que estaba allí trabajando con él, los que impulsaron eso, porque en ese momento, yo creo, en el contexto que en ese momento podría incluso ser positivo, porque eran países iberoamericanos y se podía pensar que en un momento podía beneficiar a la economía española. Realmente el desarrollo y la evolución de lo que hemos ido viendo de estos acuerdos de libre comercio, de su opacidad y sobre todo cómo pueden llegar a perjudicar al sector agrario español y europeo, es evidente, ¿no? Y además, incluso, fíjate, ese acuerdo de libre comercio de Mercosur realmente va a traer perjuicios también para España, porque España antes tenía una prioridad precisamente a nivel de trade y de comercio directamente con países hispanoamericanos, que ahora mismo van a entrar otra serie de poderes económicos de la Unión Europea, por ejemplo, la industria alemana, la economía alemana, que va a entrar precisamente en Iberoamérica y nos va a quitar a nosotros muchas relaciones comerciales exclusivas que teníamos ya por la propia relación que tenemos con los países hispanoamericanos, y nos van a desplazar también del comercio. Entonces, en el ámbito exclusivamente de la agricultura va a ser fatal, va a ser letal, porque claro, ya hay un desequilibrio en la balanza comercial en relación a las importaciones que traemos de Mercosur a España y de lo que exportamos nosotros, pero ahora con la apertura, digamos, de este acuerdo de manera mucho más abierta, por ejemplo, el porcino, el vacuno, el tema, el sector avícola, pues nos van a hacer polvo, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros desde el principio, desde que entramos en el Congreso de los Diputados en el 2019, ya planteábamos el problema de Mercosur y decíamos que nosotros no estábamos de acuerdo en la redacción que se planteaba de Mercosur, que habría que meter una serie de salvaguardas para proteger a nuestro sector agrario, el sector agroalimentario, que es tan importante para la soberanía alimentaria de Europa, para la autosuficiencia alimentaria, etcétera. ¿Qué pasa? Que en el gran beneficio que tiene también ahí son los grandes países industriales. Yo creo que Alemania, que el Partido Popular es el que domina la industria, el país alemán, y la industria alemana va a tener ahí un mercado donde va a poder exportar de una manera muy importante pues toda su industria. Para nosotros, que somos un país que se nos desarticuló nuestra industria precisamente a la hora de entrar en la Unión Europea y teníamos un sector agroalimentario muy bollante, que además se
había aprovechado de ese espacio económico europeo a nivel de exportaciones. Nosotros éramos líderes en exportaciones, por ejemplo, hortofrutícolas, también somos líderes en exportaciones en sector porcino, pues con este acuerdo de Mercosur nos van a destrozar absolutamente, ¿no? Entonces, esto beneficia a los países del norte de Europa y perjudica a los países del sur de Europa. Por eso Italia, por eso España, por eso Francia están en contra de ese acuerdo de Mercosur, porque ataca a nuestro sector agrario, a nuestro sector ganadero y por lo tanto acaba con nuestra soberanía alimentaria y por lo tanto creemos que hay que luchar para defender el interés de nuestro sector agrario nacional, independientemente que hay gente que lo ve. El Partido Popular y el Partido Socialista siempre ha estado de acuerdo con Mercosur, lo han impulsado, hay conferencias incluso del actual presidente del Partido Popular, Feijóo, haciendo un elogio enorme sobre Mercosur. Nosotros siempre hemos sido críticos y te digo, Javier, la primera vez que tuvimos la comparecencia del ministro en el Congreso en 2019, mi compañero Manuel Mariscal, que estaba conmigo, la primera intervención que hizo precisamente fue por Mercosur. Nosotros en todas las intervenciones hemos hablado de eso, nos han dicho que somos autócratas, que estamos en contra del libre comercio, que en un momento dado la evolución de los tiempos, pues hay que acabar con las fronteras y todo eso. Pues nosotros estamos a favor del libre comercio, evidentemente, pero un libre comercio que nos complemente, no que nos sustituya. Y por lo tanto, como creemos en el interés nacional y creemos en el interés nacional de España, también creemos en una Europa con unas fronteras fuertes que en un momento dado proteja a sus ciudadanos. Y por lo tanto, estamos en contra de este acuerdo de libre comercio, igual que estamos en contra del acuerdo de libre comercio en Marruecos, que por cierto ha sido declarado nulo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente porque incluía el Sáhara, que no es soberanía de Marruecos, y fue declarado nulo esos acuerdos agrícolas. Bien mirado eso, ¿Sí? Eso no lo sabía. Sí, se declararon nulos. Es que no lo sabe prácticamente nadie porque el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas lo tapan y de hecho han dicho que no se cumpla las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los intereses que tienen con Marruecos y con el lobby marroquí. Eso es curioso, ¿no? Es curioso, porque además está hablando de lo que te estoy diciendo, es decir, que incluía ese acuerdo, en ese acuerdo de libre comercio, incluía territorio que no era de soberanía marroquí y por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo declaró nulo. Es decir, los mismos que en un momento dado dijeron que había que aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respecto a la doctrina Parot porque no había ningún hueco desde el punto de vista jurídico y había que aplicarlo aquí en España, como hizo Rajoy en su momento, pues ahora dicen que no, que la sentencia de la Justicia de la Unión Europea que declara nulos los acuerdos agrícolas con Marruecos, que hay que anularlos, pues no hay que hacerle caso a las sentencias. Este de Mercosur y la Unión Europea, seguiremos analizándolo. Muchas gracias, Ricardo Chamorro. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros. De Vox y teniente de alcalde de Ciudad Real, por si no lo saben. También teniente de alcalde de Ciudad Real. Bueno, pues nos vamos a ir yendo.